Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 7 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan, desde Washington, D.C., ¿cómo estás? Bien, aquí vamos a pretender que no grabamos el otro episodio hace 2 días, pero vamos a tener una semana ocupada la otra, entonces tenemos que grabar esto el fin de semana, cuando usualmente lo grabamos martes o miércoles. Y su servidor Lito también desde Guatemala. De primeras, de una vez les recuerdo que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de audio más importantes como Spotify, iTunes, Stitcher y SoundCloud. Y también pues nos encuentran como Fabricantes de Miseria en todas, y también pues pueden buscarnos en redes sociales para comentarnos qué pensaron de nuestra opinión en el episodio, de qué quisiera que habláramos. Estamos disponibles en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como FDMPodGT, pero pues siempre nos encuentran, si ponen en el buscador de Twitter Fabricantes de Miseria, ahí aparecemos de primero, así que ya saben que estamos disponibles. Y el día de hoy les traemos un nuevo tema político. No sé, Dan, ¿querés empezar con nuestro cuatazo de Misco, Neto Brand? Yo creo que sí, arranquemos con eso de sus gastos públicos personales o publipersonales. Bueno, realmente no son personales porque todos son con personal de los impuestos. Sí. Pero sí, cada uno tenía una noticia diferente de Neto Brand, así que, y no es la pelea que probablemente también se pagó con dinero del Estado, sino que son... Fijo sus entrenamientos y su video montage de él en el video montage en la playa. Es fijo, eso fue con dinero público. Seguramente el entrenamiento tipo Rocky. El complejo de campeón de Neto Brand. Pero sí, ¿qué es lo que habías encontrado vos de Neto? Bueno, yo lo que encontré que tal vez con lo que vos encontraste se queda corto. Pero Neto Brand pagó una entrevista cuando estaba en su candidatura, para una entrevista en Guatevisión de 11,000 quetzales, y dijo que lo había pagado pues con su propio dinero, ¿verdad? Porque era de campaña. Ajá. Lo interesante es, yo diría, no sé si lo interesante o para que uno se dé cuenta de lo poco que les importa de que alguien vaya a revisar algo, lo facturó la Muni de Mixco, o bueno, lo facturó Guatevisión a la Muni de Mixco, y la Muni de Mixco lo puso en el presupuesto de este año. O sea, claro. Ni se tomaron el tiempo de tratar de encubrirlo mejor o algo así, ¿verdad? O esconderlo, o eso, y bueno, y la verdad que eso es lo que hicieron, de que ahí está la factura. Y si no, estoy leyendo la noticia en Soy 502 que hacen referencia a Ojo con mi Pisto, que la verdad yo no había oído de ellos. No sé si vos los conocés, Lito. Es un sitio web. Sí, ajá, esto creo que tienen cuenta en Twitter, y he visto ahí que hacen comentarios a veces de distintos políticos. Ajá. Sí, pues ahorita lo estoy viendo, es una página que me imagino se dedica a ver qué está haciendo con los fondos públicos. Y la verdad me parece bien la iniciativa o lo que sea esto, porque necesitamos más de eso en Guate. Pero bueno, la cosa es de que sí, usaron, o sea, literalmente usaron dinero de la Muni para financiar su campaña. Y obviamente que esto es lo que por lo menos no les importó ponerlo en el presupuesto y que saliera la factura. Saber ni cuántas cosas más usó para o sea, yo creo que eso es cosa que se conoce. O sea, no es ningún shock de que los candidatos en Guate, especialmente los que están en el poder, van a usar fondos públicos cuando no deberían, obviamente, en su campaña para reelegirse. Sí, por supuesto. O sea, pero es lo que siempre ha pasado. O sea, de lo que entiendo yo, así es como
como se han financiado los principales alcaldes más longevos, ¿verdad? En nuestro país. Y la otra noticia que salió el día viernes 21 de febrero es sobre la mesa técnica, entre comillas, que tenía la municipalidad de Misco, que resultó siendo una fiesta por haber ganado las elecciones, en el cual pues Neto Brand brindó a todos sus trabajadores de confianza de la municipalidad un su buen churrasco, cervezas y gaseosas, ¿verdad? Y salió en un monto de aproximadamente 71,000 quetzales. Churrasco con puyazo, ¿no? La carne que te dan cuando pedís el churrasquito en los gauchitos, ¿verdad? Sí, y lo interesante fue que Nómada, que es un medio pues virtual, hizo la cotización al lugar que se llama Restaurante Asados Don Antonio. Por si quieren publicidad, Don Antonio me avisa. Pero, y el combo valía como que 55 quetzales, el pedazo de carne, la papa asada, el cebollín y el puyazo Prime. 55 y gaseosa. 55 con gaseosa. Y el cálculo es de que si 500 personas piden ese combo son 28,000 quetzales. O sea, lo que se gastó neto fueron 70. Y lo hizo a través de dividir la cuenta en tres. Una que era para chirmol, guacamole y papas, otra para la carne, otra para el cebollín, frijoles y desechables, ¿verdad? De 23,000, 24,000 cada una. Para poder, pues, disimular las cuentas, ¿verdad? Que solo fueron gastitos de 20,000, ¿verdad? Nada extraordinario. No, ¿y por qué hacían eso? Que ahí lo mencionaste antes de que comenzamos a grabar. No, de que era para la fiestecita de bienvenida. No, yo sé, pero yo digo que lo hacen porque... sí. Para que no entre... Ajá. Para evadir ciertos controles que pide la ley de contrataciones del Estado, ¿verdad? Que cuando los gastos son menores a tanto monto, no requieren los mismos prerequisitos y controles. Y licitación, ¿verdad? De procedimientos de licitación, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido una fiesta de 70,000, no es lo mismo a tener tres gastitos abajo de 25,000. Porque la ley de compras establece que si la compra es abajo de 25,000 es considerada de baja cuantía. Entonces no es necesario hacer un concurso, sino que discrecionalmente la MUNI puede escoger a quien se la da. Cuando es arriba de 25,000 y va hasta 90,000, se tiene que hacer con un procedimiento que se llama compra directa. Y ese procedimiento, pues sí, hay que hacer un concurso y es un poco más riguroso. Pero para no complicársela, solo hacen 3 gastos discrecionales y ya estuvo, ¿verdad? Y por supuesto a todo esto, Neto Brand pues tiene señalamientos de que hay empleados que se les deben jubilaciones, que se les deben pensiones, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad es de que aún así con estas noticias, Neto Brand es el favorito para ganar las próximas elecciones de la candidatura de alcalde de Misco. Y yo digo que quien quita un día se tira para la capital o se tira de presidente de una vez, ¿verdad? Uno de esos dos años. Todavía sí tiene bastante gente que lo quiere, por decirlo así, o que lo sigue en Misco. Sí, señoras de 40 años para arriba. Aparte de las señoras que lo miran como un sex symbol. Sí, o sea, yo creo que esta noticia está muy reciente, no te sabría decir, no soy vecino de Misco, entonces no sé qué tanta aceptación tiene. Noma es un poco controversial a veces, porque sí son, si bien exponen casos de corrupción, a veces sí son bastante sesgados, entonces no todo el mundo confía en ellos, pero aquí pues la verdad está bastante bien documentado el artículo, lo pueden ver, y no me sorprendería, no más mínimo, pues, o sea, después de ver la pelea de boxeo, que se eche una fiesta de 70,000 quetzales, ¿sí? Neto Brand, que hizo campaña en camioneta, hoy está compensando su vida de austeridad que tenía antes de ser alcalde. Sí, cabal. Entonces pagó parte de su campaña con fondos públicos y la fiesta también tenía que ir con fondos públicos, ¿verdad? Pero no es consistente. Consistente en que la municipalidad... Y aparte, pues, por supuesto que la municipalidad paga el club deportivo municipal que juega en la Liga Mayor, ¿verdad? La planilla de los jugadores y todo eso. Sí. Y también lo que interesante esto es
que te deja saber si hacen esto con eso. O sea, si hacen, si ¿cuántos otros no harán, o sea, el mismo tipo de maniobras con N cantidad de cosas? O sea, el dinero que se está gastando, el dinero público que se está gastando en saber ni qué gastos personales o de campaña de gente en el gobierno, o sea, debe ser... Quisiera ver un análisis de cuánto. Yo me recuerdo hace unos años leí, y la verdad fue hace años, así que ya no puedo ni referenciar bien, pero había leído que hicieron un estudio de cuánto de lo que los gobiernos retienen en impuestos se va de verdad o sea, regresa al pueblo, ¿verdad? Ya sea en servicios y cosas así. Y la verdad no me recuerdo si el estudio... Sí, al pueblo, si el estudio hacía diferente, digamos, contaba los gastos administrativos, ¿verdad? Obviamente que si vas a tener seguro social, pues no sé si también contaban como la administración de esos fondos y todos los sueldos y eso que sí ahí, como era parte del servicio. Pero ellos concluyeron que los países, que por lo menos en su estudio creo que era de países de primermundistas, ¿verdad? Donde hay más transparencia y hay más... pues hay más números y estadísticas que pueden ver. Y ellos concluyeron que los países escandinavos eran los más altos en dinero que digamos, que recibías. Era como 83-84%. Digamos que un ciudadano podía esperar que el de los 100% de impuestos que él paga va a recibir 84% de eso en servicios, ya sea educación, servicios sociales, ya sea seguro social, hospitales, lo que sea, ¿verdad? Sí, y creo que Estados Unidos en ese reportaje está bastante bajo. Yo me lo recuerdo en los 60s, como en 67 o algo así, pero igual, más que todo, yo quisiera ver un estudio así en Guatemala, porque yo creo que tal vez llegaremos al 30-20%, no sé. O sea, sí, así. Y no. Ajá. No, la leyenda urbana es de que un quetzal de cada 100 es lo que se retorna a los guatemaltecos. Yo me creería eso, un por ciento. Eso es creíble. Sí, o sea, realmente lo que pasa a uno sin recibir, o sea, ¿qué uso yo, por ejemplo, verdad? Que clase media, ¿qué uso yo del Estado? Las calles, pues se acabó, deja de contar. Las calles y los policías. Ah, no, pero yo creo que esto dice, bueno, se va X cantidad digamos, a hospitales, ¿verdad? Pero, o sea, no creo que el estudio te diría la calidad de esos servicios, pero solo eso, ¿me entendés? Sí, o sea, pero igual, sí, no sé. Sería impresionante, yo creo, leer, creo que la gente no está tan consciente de cuánto ocurre esto y ni uno sabe, ¿verdad? Pero cuánto dinero de verdad se están robando. Por eso yo siempre digo, mientras menos dinero le entra al gobierno, mejor. Exacto. Y también lo otro es de que Neto Brand es una figura pública que está en el ojo del huracán, que todo el mundo... Que es una figura. Ajá, entonces, en cambio, una figurita. ¿Cuánto alcalde no habrá de municipalidades más pequeñas donde se pueden echar este tipo de movidas y no va a ser un artículo, pues? Y si estamos hablando de que hay 300 alcaldes en Guatemala, más de 300. Entonces... ¿Va? ¿Y de cuántos conocemos el nombre? ¿Cuántos cubre la prensa? 15, lo más, digo yo, 10, ¿verdad? O sea, de las alcaldías de las cabeceras departamentales, que son 22, y en Guatemala, y en la ciudad capital, que pues está la de Mixco, la de Villanueva, que le agregas ahí la de Santa Catarina Pinula, Fraijanes, San José, que son... Pero de ahí los municipios más pequeños también tienen su buen ingreso en UCIs y en otros... arbitros y tasas municipales y saber qué harán con esos fondos, pues. Eso es sí. lo que no vemos es lo que más miedo da. Sí, por eso te digo, esto nos da la punta del iceberg. Sí. Pero bueno, el tema principal que queríamos hablar de hoy era una nueva iniciativa de ley que fue aprobada este jueves 20 de febrero. Que es la iniciativa 4818,
y es la iniciativa que dispone a aprobar la ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda social. Así el titulito pequeño. Y por supuesto, cuando ves en la página del Congreso el resumen de esta ley, que el resumen es un medio PowerPoint que dice ahí que va a traer no sé cuántos empleos, va a crear eso es lo que a mí me encantó. Eso, o sea, estaba leyendo ahí el gran estudio que vamos a ver aquí. Ya no tengo, cerré mi ventana, espérate, aquí tengo la noticia. Aquí tengo, tenés la noticia, que ¿quién fue el que hizo el estudio? Porque yo no te es que dar el nombre de la persona, pero ¿qué organización se supone que hizo el estudio? Es que aquí tengo yo un artículo que salió en el diario oficial, por supuesto, el diario de Centroamérica, que es el diario del Estado, ¿verdad? El periódico del Estado, por supuesto, el más fidedigno y verdadero de todos. Y dice que esta ley pues va a hacer que se construyan 4,000 viviendas y que el Producto Interno Bruto va a crecer en 1.5% adicional. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que tenía? Y se estima que se van a construir alrededor de 20,000 casas al año y 85,000 nuevos puestos de trabajo. Sí, pues, 85,000 nuevos puestos de trabajo. O sea, lo que a mí me encanta es que te sacan todos los números. No te dicen cómo sacaron esos números, no te dicen por qué creen que se crearán esa cantidad de empleos o viviendas, empleos, porque, Dios, sí, lástima que no tengo aquí el artículo, que cerré las páginas, pero ahí vos lo tenés, pero sí, y mirás ese tipo de disque estudios que siempre el gobierno hace con estas proyecciones ridículas, o sea, si en empresas privadas ya pasa bastante, que tienen sus proyecciones de que, hey, vamos a adquirir esta empresa y se va a significar esto y esto, o el otro año vamos a introducir un nuevo producto y vamos a tener, o sea, X cantidad de retorno por esto, vamos a subir la base de nuestros usuarios o de nuestros consumidores, bla, bla, bla. Casi nunca le pegan esos números y usualmente son bastante optimistas. Con el gobierno donde hay hasta... Primero no hay nada no hay... O sea, no son contables por estos números, ¿verdad? Si sos una empresa, puedes irte a la bancarrota, o si estás en el stock market, puedes perder... o sea, te van a golpear ahí, ¿verdad? Va a bajar de valor tu stock. Pero aparte de esto, o sea, literalmente yo creo que esto es tirar números... por tirar números y si estas figuras están mal, no importa, porque, o sea, ¿qué importa, verdad? O sea, ¿cómo le vas a rendir cuentas al gobierno? Sí, exacto. O sea, igual cuando se vean los números va a ser dentro de 4 años cuando ya ni esté y haya cobrado mi comisión. Sí, o sea, yo de verdad, y en la nota porque yo creo que el mismo link que vos habías pasado, yo andaba tratando de leer eso, en dónde está el estudio para leerlo y no encontré, pero sí, yo en serio, porque incluso aquí en Estados Unidos, cuando uno se pone a leer esos estudios, te das cuenta lo alarmantemente malos que son las proyecciones que usan o todo eso, o sea... Peor en Guatemala, donde las estadísticas de la economía no son, o sea, no son buenas, no solo porque no tenemos, o sea, y no quería meterme tanto a criticar eso, pero, o sea, solo no tenemos los números y la información ahí disponible, pero aparte de eso tenés un gran segmento de la población que vive de la economía informal. Bueno, le llaman informal, pero como lo decimos con mi papá, de sobrevivencia, ¿verdad? O sea, gente que no van a aparecer en este tipo de información. Es muy difícil estimar o hacer proyecciones basados, o sea, cuando tenés tan mala información. Entonces, pero ya dejando eso a un lado, esto que están creando, no sé si terminaste de contar todo lo que iba a hacer eso, Lito, o ya nos metemos a hablar de eso. Sí, no, metamos a hablar de esto, porque ¿qué es lo que hace esta nueva ley? Pues eso es lo que yo creo que deberíamos de explicar. Dale. Bueno, la nueva, lo que implica la iniciativa, ¿verdad? Es una ley corta, ¿verdad? Tiene alrededor de 30 artículos, ¿sí? Todavía falta el reglamento y ahí es donde se meten más goles. Fue una ley introducida por la bancada de Creo en el año 2014.
pero es hasta ahorita que se está aprobando. O sea que en pocas palabras es la mala derecha la que está impulsando esta ley, ¿verdad? Por así decirlo. La derecha mercantilista. Mercantilista, exacto. Y se basan en la mejor constitución del mundo, la de Guatemala, que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Y ahí es donde, bueno, ahí empezamos. Ya vamos mal. Es más, solo vayan a leer. Pueden encontrar ahí la iniciativa, tal vez la podemos retuitear después. Porque cuando uno empieza a leer esto, de verdad te da hasta un poco de vergüenza de lo ridículo que suena todo. O sea, lees eso y pensarías que Guatemala es una utopia, donde el Estado nos da seguridad, nos da empleo. O sea, es patético leer esto. Te hace un chocolate caliente por las tardes y te pone la chamarra para irte a dormir de una vez. Y te pones a leer esto y es... O sea, ya no te puedes ni tomar en serio todo el resto que viene después de esto, ¿verdad? Y por lo menos, y por supuesto, como al buen estilo guatemalteco, y la verdad yo diría latino, que para decirte una cosa necesitan 4 párrafos. ¿Me explico? O sea, para meter, como cuando tenías deberes en el colegio y tenías que escribir algo de una página y para decir una cosa te traes 3 o 4 párrafos. O sea, llenan estas páginas de un montón de nada. Uh-huh. Y bueno, ahí seguí porque yo eso quería dar ese punto aparte de lo ridículo que es leer estas iniciativas, solo para que se den cuenta el nivel con que estamos, nivel de nuestros gobernantes. Lo amplia que es nuestra Constitución, que tiene en un artículo donde dice que el Estado tiene que fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que la mayor cantidad de familias guatemaltecas disfruten de una propiedad, ¿verdad? Entonces, y también el derecho a la vivienda digna basado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, como ya hay derecho para todo, ¿verdad? Pero no te dicen quién paga esos derechos, por supuesto, que ese es el gran problema. Pues crean esta nueva ley que en Guatemala ya tenemos lo que se llama el fomento de hipotecas aseguradas. ¿Qué es esto? Es el hecho de que hay ciertas compraventas de bienes inmuebles en las que calificas para que tu hipoteca sea asegurada por el Estado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que si yo no pago, no importa, el banco se puede arriesgar un poco más conmigo, porque soy una persona que tal vez no tiene los recursos idóneos del mercado, y si en caso yo no pago, pues el Estado le va a pagar al banco. Yo voy a perder mi casa, pero Dios guarde, el Estado pierde, Dios guarde, el banco amigo del Estado va a perder el dinero de esa casa, ¿verdad? El ingreso de esa casa va a estar pagado por el Estado. Eso ya existe desde hace años y existe en un montón de países. Se llama FHA. Ahora, pues, por supuesto, hay que ampliar las cosas más, porque eso pues ya facilitaba vivienda para varias personas. Ahora lo quieren ampliar más porque hay un déficit de vivienda. Claro, hay un déficit de vivienda por la mala calidad de la economía, pero la intención de esta ley es crear un subsidio estatal. Entonces ya el Estado te va a pagar a ti tu hipoteca, parte de los intereses y capital de lo que tú sacaste de préstamo de un banco privado, o de una cooperativa o una cuestión así. No es otra institución estatal, sino que yo voy al banco de mi preferencia, y si califico y tengo las condiciones idóneas, que ahí tienen los criterios de aplicación, ¿verdad? Que debe ser una compraventa menor a $50,000, ya es 400,000 quetzales, lo cual, ojo, yo he visto fincas que están valoradas en el mercado a $1,000,000 y están a 20,000 quetzales en el registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, ojo, porque esas valoraciones que tiene Guatemala en cuestión de tierras y vivienda, ahí ya vamos mal. Y entonces el Estado, con dinero de nuestros impuestos, va a estar subsidiando y pagando, ¿cómo se llama? Pagando por tasas, por los préstamos de determinadas personas, una porción de este préstamo. Y la mecánica en que lo va a hacer es que, especialmente para las personas que estén en una relación de dependencia laboral, pues el patrono va a tener que ser el que retiene el pago de la cuota, ¿ya?
Entonces, inmediatamente el patrono retiene ese pago y ya lo puede mandar al banco, ¿verdad? Es de esa forma, estos bancos se garantizan de que haya una menor tasa de incumplimiento. Pero es el hecho de que el Estado va a tener que, digamos, de estos subsidios del Estado, ¿verdad? ¿Y quiénes son realmente los beneficiados? ¿Cuántas personas se van a ver beneficiadas? Claro, más de alguna persona va a hacer buen uso de este servicio. La cuestión es, ¿será que el Estado tiene suficientes fondos para cubrir estas necesidades cuando no tiene para cubrir las básicas? Y si no, tendrá que pedir más impuestos. Ya tenemos un fondo para la vivienda que se llama FOPAVI y hay muy poca transparencia de qué tanto dinero gaste, qué tanto se usa, cuánto, para qué sirve, ¿verdad? Porque ya hay tanta institución en Guatemala que hasta se pierde uno la cuenta de qué hace qué, ¿verdad? O sea, y todos vienen del Ministerio de Comunicaciones, que así se llamaba, pero también se llama de Infraestructura y Vivienda. Entonces, sí, aquí pues, ojo con esta ley, ya fue aprobada, hay que ver qué modificaciones se le pueden hacer en la siguiente lectura, y el reglamento, y si va a haber oposiciones constitucionales, porque realmente aquí los más beneficiados, a mi criterio, son los bancos y las empresas de construcción, ¿verdad? Por supuesto. Sí. No, ellos son los primeros interesados en esto. Y la verdad, o sea, ahí vos medio lo dijiste ahí, pero por lo más que esté en la Constitución, o sea, el gobierno no puede garantizar que todo guatemalteco tenga vivienda, no tiene ni los recursos para hacer, o sea, ya recursos, yo digo, de personal y todo eso, ni el dinero, especialmente en Guatemala, para hacerlo. O sea, no tenemos ni sistema judicial que funciona, que vamos o hospitales, o sea, que vamos a estar financiando para que la gente compre casas. Siendo la economía de Guate no está, o sea, solo el hecho de que la gente no tiene casas es por la pobreza que hay, porque no hay suficiente el país, porque es incapaz, y no lo dio la gente, pero por las leyes, por la estructura que hay, por lo mala que es la economía, gracias a los gobiernos, o sea, cómo nos tienen, es muy difícil que se crea riqueza en el país. Y no digo riqueza de que, o sea, que la gente se vuelva rica, pero yo digo solo que o sea, en cuánto ha estado, en cuánto crece el Producto Interno Bruto anual en Guate, es una nada. Entonces, o sea, cuando tenés, la cosa es de que la gente solo no puede tener casas porque no tiene el dinero para tener esas casas. Entonces, este tipo de medidas son medidas vacías prácticamente, que no funcionarían. En otros países donde han hecho cosas similares, solo no ha funcionado tan bien. Digamos, Estados Unidos, pero es que también es difícil medir, porque la gente quiere comparar con países, primero con instituciones, o sea, con financieras mucho más avanzadas a las nuestras, sí, con una población más pudiente económicamente que la nuestra. Igual ahí, o sea, lo que pasó en la crisis del 2008 fue que Estados Unidos se metió, básicamente, metieron un montón de leyes y empezaron a forzar a los bancos para que la gente pudiera adquirir casas, y obviamente eso fue creando la burbuja esa. Incluso el gobierno creó dos se dirían corporaciones, porque eran cuasi estatales, pero que iban a garantizar todos estos los loans, los préstamos. Y todos los bancos que están haciendo préstamos para gente que no podía pagar estos préstamos, podían empaquetar todos estos préstamos, y la gran mayoría de estas, al final lo compraban estas Fannie Mae y Freddie Mac, que eran dos corporaciones estatales. Sí, corporaciones cuasi, le llaman como privada estatal, pero privada. Sí, pero eran estatales, ¿verdad? Y sí, o sea, al final de eso, entonces, un montón de gente no pudo pagar, y al final lo que pasó es los bancos dependían del gobierno para que los parara ayudando. Ahora imagínate si en Estados Unidos, que tenía, o sea, que donde hay, o sea,
ni comparemos en ese sentido, ¿verdad? Con Guatemala. Pero en Guatemala, no, o sea, yo te digo de gente que tal vez sí podía pagar estas casas, o más gente que podía pagar estas casas. Sí. En Guatemala, donde estamos, donde, o sea, la economía es tan sensible, donde la verdad hay mucho desempleo y todo eso. O sea, creer de que un montón de gente va a poder pagar, va a poder meterse a tener estas deudas y poder pagar por estas casas, o sea, es irreal pensarlo y la verdad no debería ser la prioridad del gobierno. O sea, la prioridad del gobierno es, hey, ¿cómo podemos atraer más empleo para que suban los salarios, para que gente sí pueda poder comprar sus casas sin necesidad de estos subsidios? Y dos, pues para que más gente pueda tener empleo y obviamente pues tener más, o sea, lograr que más gente pueda comprar casas por su cuenta. Pero esta manera, lo que yo creo que van a parar, yo no tengo tanto miedo de una burbuja porque creo que el tamaño del mercado en Guate solo no daría para eso. Pero lo que sí es, le vas a estar agregando o sea, un gobierno que no tiene para allá, o sea, casi que para funcionar. O sea, donde no te podían no tenían papel, no podían comprar ni papel para imprimir pasaportes. O sea, que se van a poder, no hay oxígeno en el hospital. Sí, o sea, o sea, y ahora le estás agregando esto que probablemente buena cantidad de gente no va a poder pagar estos, ¿cómo se llama? Estos préstamos. Y a la hora de la hora, digamos, si hay gente que compra estos préstamos, que compra casas con estos préstamos, yo no sé qué tan seguro va a ser que el gobierno vaya a sacar a toda esta gente de sus casas, ¿me entendés? O sea, que es otra cosa. Entonces, que podemos ahí después debatir si eso es bueno o malo, ¿verdad? Pero sí, no es como que el gobierno va a poder readquirir esa propiedad y después venderla. O sea, va a ser una casi que pérdida total. Y aparte de eso, todo lo que conlleva esto del mercantilismo, que obviamente lo más seguro lo que va a pasar es va a venir el gobierno y decir, ok, solo ciertas instituciones acreditadas van a poder dar estos préstamos, que supongamos que tal vez van a ser algunos bancos y esto, me imagino que más de alguna marufia van a ser con ciertas organizaciones de estas que van a aparecer ahí, y después el gobierno va a decir qué proveedores son los que se pueden usar para construir estas casas con estos fondos, y ahí es donde de verdad hacen todo el business, ¿verdad? Como nos gusta decir. Y por eso es de que tenés, o me imagino, bueno, obviamente los constructores de viviendas, a ellos les conviene estos. Tenés, me imagino que los cementeros del país, que cuántos serán, no sé, pero o sea, toda esta industria, esto lo que es prácticamente un subsidio de todo el resto de la economía de todos los guatemaltecos para esta industria constructora. Y ni esta industria, diría, ciertos miembros de esta industria, porque fijo no van a ser todos los constructores los que van a poder construir, fijo no van a ser todos los proveedores, o sea, ahí es donde va a entrar todo esto y sí, como, o sea, no, es un asco, o sea, no, lo que va a parar pasando, no, y no va a beneficiar a la gente, pues, o sea. Sí, entre los diputados que firmaron la solicitud de esta iniciativa en 2014 está el gran Estuardo Galdames, ¿verdad? Que fue el diputado que se documentó en video cómo le da dinero a un periodista. Fue el diputado Caibil que se lanzó para la presidencia ahorita por el partido de Jimmy Morales, que perdió de forma estrepitosa, ¿verdad? De forma ridícula, ¿verdad? Sí, es uno de los personajes más corruptos de la historia también, de nuestra colorida historia política de Guatemala. Y claro, como vos decís, aquí se va a ver realmente que yo sí creo que pueden llegar a ejecutar estas hipotecas, pero al mismo tiempo ese es el donde se crean las burbujas. Tal vez vos decís que porque es muy pequeño, pero es el hecho de que ya el Estado asumió un riesgo asegurando hipotecas de personas que no califican de acuerdo al mercado para la hipoteca. Eso ya era un riesgo. Ahora lo va a asumir más
porque el Estado va a proveer de un subsidio. Y claro, los bancos no pierden, porque los bancos y el Estado, como están aliados en básicamente un cartel en Guatemala, perdón mis palabras tan fuertes, ¿verdad? Pero realmente la superintendencia de bancos es un círculo bastante cerrado y por eso no hay banco, cuesta mucho que entren bancos nuevos a Guatemala. Aquí tendremos 10 bancos, 20 tal vez, mientras que en Panamá hay 100, porque es mucho más abierto el mercado en ese sentido, lo cual haría un mercado más competitivo de tasas, ¿verdad? Como aquí están cerrados, las tasas varían muy poco de banco a banco, ¿verdad? Y aquí, como vos bien dijiste, los beneficiados son los constructores de vivienda popular, que no es cualquier constructor, porque para vivienda popular, pues por lo general son colonias súper grandes en lugares bastante alejados, y ahí es donde van a aprobar este tipo de compraventas. Lo que sí me parece a mí interesante es que es $50,000, son 400,000 quetzales. O sea, lo que yo he visto, hay casas buenas en Villanueva y en ese tipo, y también en Santa Catarina Pinula y en los municipios aledaños, que están entre 300,000 y 400,000 quetzales de valoración en escritura pública. En valoración del mercado han de estar en unos $100,000, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo va a ser esta valoración, verdad? Porque así como te hacía el ejemplo, y Guatemala, otro gran problema que tiene, por el cual hay déficit de vivienda también, es que mucha gente tiene tierras o tiene terrenos, pero como no hay una seguridad jurídica en cuanto a estas tierras, o no están registradas, o no se han podido delimitar, o no se han podido registrar, entonces no pueden optar a préstamos para construir su casa, o no pueden optar a préstamos para dividir los terrenos y venderlos. Entonces ahí se queda estancada este tipo de tierras, de este tipo de propiedades, y en lugar de ver cómo arreglamos lo que ya tenemos, solo empezamos a crear nuevas, ¿verdad? Empezamos a crear desde cero nuevas propiedades y en lugar de atacar el verdadero problema de por qué hay déficit de vivienda en Guatemala, aparte de la pobreza, por supuesto, ¿verdad? Que aquí básicamente lo hacen ver como... Que es número uno. Exacto, y la pobreza es por la mala economía que tenemos, ¿verdad? O sea, va de la mano, ¿verdad? Entonces, en lugar de atacar la verdadera causa del problema, de nuevo, solo tratamos de ponerle una curita al síntoma con este tipo de subsidios, ¿verdad? Y los subsidios a la larga no paran funcionando bien y se prestan para muchos abusos del Estado y al mismo tiempo crea otro desgaste, porque esto es dinero que el Estado va a tener que sacar de la bolsa de una vez para irle pagando a los bancos, pues. Esa es la cosa. Y vamos a lo que para pasando, pero como vos decís, ahí los bancos nunca van a parar perdiendo. Aquí lo que paró pasando, o sea, todos los constructores y esos que van a sacar dinero de esto no van a perder, los bancos no van a perder. La verdad, el que paró perdiendo fueron todos los ciudadanos que pagan impuestos, porque el gobierno pues paró, o sea, subsidió, o sea, prácticamente se rescató a todos los bancos con dinero público. Y también la pobre gente que se metió a estas deudas, o sea, te jode el crédito, mucha gente perdió sus casas porque se metían a estas casas que solo no podían comprar sin esta ayuda, sin estos financiamientos o sea, porque las tasas de interés eran bajísimas. O sea, sin estas políticas que había puesto el gobierno no hubieran podido adquirir esas casas. Entonces, los que salieron perdieron fueron la pobre gente que un montón de gente se tuvo que ir en bancarrota y, o sea, eso yo creo que lo mismo vamos a ver con este tipo de medidas en Guate. O sea, no es el camino. Obviamente que todos queremos de que más gente tenga vivienda en Guate, pero este no es el camino correcto para hacerlo. Sí, totalmente. Y también le preguntamos a 3 diputados en Twitter que se habían votado a favor, porque esta iniciativa de ley fue aprobada por 91 diputados de 170, o sea, es un poco más de la mitad, apenas. Y de los 3 que le preguntamos, que uno fue Samuel Pérez y Lucre Hernández Mac del partido Semilla, ambos dijeron que habían votado en contra, partidos de izquierda, por cierto, ¿verdad? Y al señor Rodolfo Noitze de la bancada Creo,
votó, no contestó. Así que eso fue nuestra encuesta a los diputados de Twitter, por cierto, solo para hacérselas pasar, hacérselas sí, y yo, ya que estamos hablando de esto, yo cuando salió esta ley pensé que era similar a una ley que ya le habíamos, no una ley, pero una iniciativa que ya le teníamos el ojo puesto, que deberían de verlo porque es para mí 100 veces peor que esto y sería de las peores leyes que se han pasado en Guatemala en los últimos años, tal vez 10, 20 años. Pero hay una iniciativa que se llama 5484, que también es una iniciativa que dispone a aprobar ley de reactivación económica y ahorro para la familia. Déjenme encontrarles. Sí, ley de reactivación económica y ahorro para la familia, que tiene como objeto crear el Instituto de Ahorro para la Vivienda en Guatemala, que sería AVI, que a mí lo que me da miedo con esta iniciativa 4818, que puede ser un precursor a esta que se viene, ¿verdad? Y si esta se aprobó, puede ser que esta 5484 también se apruebe, pero esta a mí me da mucho más miedo y los chances para corrupción con esto serían mucho más altos. Crearía, pues ahí, ya lo mencionamos, ¿verdad? Una institución estatal financiera del ahorro para la vivienda, donde se crearían nuevos impuestos. El empleado tendría que aportar 2% de su salario y el empleador 4%. Y esto sería esta nueva institución estatal financiera que, por supuesto, según esta iniciativa, habrían ciertos mecanismos para resguardar el dinero que está entrando ahí. O sea, sabemos de que no habría corrupción según este documento. Y también este mismo documento incluye un montón habla de estas, no en detalle, pero dicen que el gobierno, solo los proveedores que el gobierno aprobara pudieran construir con estos recursos de este instituto de ahorro. Creo que ha estado recibiendo, creo que el partido Vamos o Yamatei está a favor de esto y algunos diputados que lo han firmado, incluyendo Arzú. Esto a mí me da mucho más miedo y ahora que, pues, creo que han tal vez un poco de la mano, no sé, Lito, si vos querés hablar un cacho de esta, pero... Sí, la ley que vos mencionás, pues, creaba una institución más, ¿verdad? Que es una ley mucho más pesada que esa iniciativa, pues, todavía no es la ley, pero es una iniciativa y era un plan, una especie de INS, pero de vivienda, ¿verdad? En el cual tanto el patrono iba a tener que agregar un subsidio básicamente por los patronos. Así como el patrono paga la mitad de la cuota del INS, ahora el patrono paga la mitad de tu cuota de casa y vos pagás la otra mitad. Ese era como que el objeto de esa ley AVI, creo yo que era, ¿verdad? De ahorro para no sé qué. Sí. Y reactivación de la economía, ¿verdad? Que son todo este tipo de medidas. Por supuesto, esa ley que sí todo, da mucho más todo lo miedo, que hace el gobierno reactiva la economía. De los congresistas que la están apoyando solo. Por supuesto, y de los funcionarios. Y yo lo que creo, y esa ley pues sí creaba toda una institución nueva, ya te imaginas la cantidad de planillas y empleados que iba a tener. Mientras que esta 4818, yo lo que creo, y es pues pura especulación, pero podría ser cierta, es que el FOPAVI, que es una institución en bastante desuso y con poca credibilidad, porque en las instituciones que tenían el mismo nombre antes, han tenido escándalos de corrupción, ¿verdad? Que son todas las instituciones que manejan créditos para vivienda, siempre en México, en los países de Latinoamérica, siempre tienen señalamientos de corrupción. En Guatemala, ahorita pues la que tenemos se llama FOPAVI y es la que va a estar involucrada con esta 4818. Y lo que quieren es hacerla útil, lo que quieren es que tenga ingresos, ¿verdad? Y que maneje dinero. Eso es lo que yo creo, para tener más fuerte esta institución, que es una división del Ejecutivo, ¿verdad? Del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Entonces, que como sabemos, todos sabemos, ahí casi nunca hay casos de corrupción. O sea, ahí es donde quería Sinibaldi. No por nada, ¿eh? Por supuesto. Y bueno, yo creo que ya le redondeamos bastante al
al tema de lo problemática que es esta ley, ¿verdad? Y sí, ajá, dale. Es solo la aclaración que analizamos la iniciativa presentada en el 2014. No tenemos claro porque la página del Congreso se tarda un cachito en actualizar, ¿verdad? Entonces todavía no hemos visto la última versión de esta ley, la versión que fue aprobada, ¿verdad? Entonces puede ser que hayan ciertas variantes de lo que dijimos y lo que fue aprobado, pero yo creo que es esta iniciativa, ¿verdad? Es la única que podemos encontrar, ¿verdad? Cuando la bajamos del sitio. La iniciativa 4818. Entonces, pues solo para dar esa nota aclaratoria. Sí. Pero entonces, porque vi bastante gente que en Guateturo causó un poco de controversia esta iniciativa 4818, con bastante gente que estaba opuesto a eso. Si no les gustó eso, busquen 5484, es una monstruosidad peor que esta, y sí, esa sí me da miedo a mí, más que la 4818, búsquenla ahí, pero sí, como decimos, o sea, no es... para la que acaban de hacer de los intereses, no es la forma para garantizar que más guatemaltecos tengan acceso a vivienda. Definitivamente. Pero bueno, entonces con eso creo que terminamos el episodio número 7 de Fabricantes de Miseria. Reclámenle a sus fabricantes de miseria locales qué es lo que pensaron. Recuérdense por quién votaron para el Congreso. Búsquenlos en Twitter y escríbanles, mire, señor diputado, ¿qué pensó usted de la 4818 y por qué? Cuestiónenselo, ahí están varios al acceso, al alcance de la mano. Y bueno, con eso terminamos nuestro episodio número 7 de Fabricantes de Miseria. Como siempre, al final les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las plataformas principales de audio, como Spotify, SoundCloud, Stitcher y iTunes. Solo nos buscan como Fabricantes de Miseria. Y también estamos en redes sociales para que nos comenten qué piensan de esta iniciativa, qué piensan de Neto Brand, qué pensaron de lo que nosotros dijimos y de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como FDMPodGT, siempre como Fabricantes de Miseria, y hasta la próxima. Hola. Which side are you on, boys? Which side are you on?